Buenas tardes, esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de hoy, hombres trans, derechos y discriminación. Así, Mario Julián Morales Piña, quien ha participado en diversos espacios virtuales y presenciales, visibilizando las identidades trans con la intención de fomentar el respeto de la diversidad de género, nos hablará del panorama general de los hombres trans, las transmasculinidades y la importancia de las redes y grupos de apoyos trans. De eso vendrá a comentarnos Nathan Ambriz, quien hace 5 años comenzó una transición de género, misma que ha dado la oportunidad de participar activamente en diversas actividades enfocadas a la población trans. Y la situación de los hombres trans en el mundo, con Luis Hidalgo Gómez, asesor del COPRED, quien vendrá hoy a darnos la agenda internacional. Como cada semana, compartiendo los micrófonos en la conducción con una experta en temas de diversidad sexual y de género, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. Bienvenida. ¿Qué tal? Jackie, ¿Cómo has estado? Pues muy bien, y además en otro de estos temas que a veces causan furor en las redes, ¿no? Sí, ya sabemos que las redes nos van a llover y bueno, los invitamos como siempre a que nos marquen al 53 22 0300 y por supuesto en nuestras redes sociales, ahí vamos a estar. Es un tema muy interesante el tema de los hombres trans. Son mucho más visibilizadas las mujeres trans, tanto en el activismo como frente a la ciudadanía. Pero el tema de los hombres trans lo quisimos abordar porque es muy importante que las personas sepan que también existen hombres trans y cómo viven en el entorno social, qué pasa con ellas, con ellos, cómo es la transición que se va haciendo. Y bueno, y esto que hemos hablado muchísimas veces, que es reconocer y que ustedes pues nos acompañen y entiendan también qué significa esto de hacer el reconocimiento de género. Nos van a hablar del género, nos van a hablar también pues de las organizaciones que han fundado en este sentido. Mira, alguna vez tuvimos aquí una invitada drag queen y nos hablaba, a veces nos discriminan dentro de la misma comunidad, ¿no? También somos como vistas más raras, como que les damos una mala imagen, en fin, hay muchas cosas que tenemos que conocer para saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque no podemos meter todo en el mismo cajón y de pronto pues vemos que hay justamente toda la variedad de decisiones y de formas de vida que hay y no tenemos por qué discriminar ninguna, evidentemente, pero nos sirve mucho hablar del tema para estar aclarando qué pasa, ¿no? Quiénes son, por qué son así y cómo son, ¿no? Claro, yo creo que verdaderamente quienes nos están viendo el día de hoy van a entender qué significa ser una persona trans y reconocerlo además desde los hombres trans. Hace algunos días se presentó en COPRED, en el Consejo, una encuesta que se hizo precisamente a través de Internet, preguntando un poco la vida sociopolítica de la diversidad sexual y de género. Uno de los datos que nos llamaba mucho la atención en esta encuesta, que por supuesto está disponible para todas y todos ustedes, era la baja participación de los hombres trans. Y además, cuando lo confrontamos con la encuesta de discriminación que hicimos en COPRED, que hicimos aquí la mesa, Sí, tú recordarás, exacto. que fue una mesa muy interesante porque pues se pudo analizar qué estaba sucediendo, también hablábamos de hecho. La ciudadanía sí mencionaba a las mujeres trans, aunque las confundía con los hombres gays, pero no habla de los hombres trans. No hay un reconocimiento, por lo menos desde esta encuesta que nosotros aplicamos en el Consejo,
de la visibilidad de los hombres trans. Así que la oportunidad de hoy, bueno, pues resulta maravillosa. Pues y así es que vamos a tener una gran conversación y que además lo que nos va haciendo sociedad y comunidad es precisamente hablarlo, informarnos y saber qué está sucediendo, ¿no? Porque creo que a veces vivimos en nichos muy pequeños y muy ajenos a lo que sucede en nuestra ciudad y en nuestra sociedad, ¿no? Reconocernos, respetarnos y sabernos como ciudad incluyente, como lo que somos, una ciudad de puertas abiertas, pues indiscutiblemente nos va a dar un panorama totalmente diferente de cómo irnos construyendo, cómo irnos reconstruyendo. Y déjame usar la palabra ahora de reconstrucción de la Ciudad de México, que también tiene que ser una reconstrucción social, que también tiene que ser un reconocimiento. Y por eso en COPRED traemos una campaña que se llama Transformando CDMX. Pues vamos a apoyar esta idea con una pequeña nota donde los quiero invitar a conocer la historia de Levi, quien no solo decidió someterse a un tratamiento hormonal, sino también ser papá. Veamos juntos este relato. Hombres transexuales que desean hacer uso de su biología, órganos sexuales femeninos, para embarazarse sin tener ninguna clase de retroceso en su rol social. Para la sociedad, asumir que un hombre pueda concebir o gestar a un bebé es un tabú. Vamos para 7 años que nos conocimos y ya viviendo juntos para 4. Cumpliditos 8 meses. Ya casi va a salir el bebé. Pero llevo una vida muy normal, común y corriente como cualquier hombre de la Ciudad de México. Y hago amigos ahora más sencillamente y no tengo que estarles diciendo nada a mí. Con mi novia, con Nidia, pues también llevamos una vida, se podría decir, un poco convencional. En un principio mi familia no aceptaba ni mi condición, ni obviamente lo que tuviera que ver con todo lo que estuviera a mi alrededor, ¿no? Era muy difícil. Yo también sufrí mucho, aparte de rechazo, de discriminación, desde la parte familiar. En el momento en el que pues Levi también me enseñó cómo a defender esa parte personal y de respeto, pude como hacerlo, como él dice, ¿no? Como de una manera más natural con mi familia. Y cuando yo tuve que exponerles esta parte de Levi, que ya la parte del cómo íbamos a vivir ahora, fue muy raro porque para ellos fue mucho mejor. Creo que fue lo mejor que incluso nos pudo haber pasado porque se quitaron como muchos miedos. Incluso mi mamá es una persona como muy conservadora. Entonces para ella tal vez es más sencillo presentar a su yerno. Mi transición empezó ya concretamente en marzo del 2011. Fue ahí cuando yo empecé como a meterme más en el tema y fue cuando dije voy a tomar la decisión. De pensarlo a hacerlo pasaron unos 4 meses. Es como por junio le dije a mi pareja, le dije a mi novia, le dije a Nidia, así están las cosas. Bien directo, fui muy directo, fui totalmente al grano, fue así de Nidia, yo no sé si decirle de transexual, pero sí le dije, ¿sabes qué? Tengo un gran problema. Y ella, ¿así qué pasó? Y yo, pues que mi género, lo que yo me siento, no concuerda con mi aspecto físico. Y así como que no entiendo. Yo, sí, voy a cambiar mi parte física para concordarla con mi mente. O sea que voy a hacer todo lo posible para verme como un hombre y ser como un hombre. Y sí le dije, pero ¿sabes qué? Esta transición es independientemente de todo. O sea, independientemente de ti, de mi familia, de mis amigos. O sea, solamente me implica a mí y yo espero que sigas conmigo. Pero si no sigues conmigo, pues yo voy a seguir mi camino y tú el tuyo. Pues para mi familia sí fue muy complicado. Sobre todo, antes de yo decirles, tuve que ir a un tiempo de terapia para que mi terapeuta me ayudara a saber cómo enfrentar a mi familia y a mis amigos. Entonces la verdad es que sí me vi un poco cobarde y les dije a través de un correo electrónico así de pum, se los lancé así. Entonces ya para cuando yo los viera ya tuvieran como la noticia y no les tuviera que decir, ¿qué creen mamá? Que ahora soy hombre, ¿no?
desde que lo decidí sí fui perdiendo así como amistades, y en mi trabajo, como yo no quería pasar el momento de tenerle que decir a mi jefa, oye, pues es que ahora soy Levi Zurrosa y me van a hablar en masculino y todos los de la empresa, yo mejor decidí renunciar. Entonces renuncié y dije, voy a empezar desde cero. Y cuando yo le dije a Nidia que quería ser papá, pues Nidia primero sí me dijo, ¿cómo crees? Así, como que ella no quería del todo, ¿no? Pero vimos que la relación se iba haciendo más sólida, pues ya vivíamos juntos. Yo le dije, pues es que es mi mayor sueño, tener una familia. Y ya con ella, pues después la fui convenciendo y resultó que sí se dejó. Qué maravilla. Y no sé si tú advertiste, y quienes vieron el video también lo pudieron advertir, estas dos realidades de la pareja. Es decir, para ella, que vivía, que tenía una relación con otra mujer, cuando le comenta a su familia de la transición de su pareja, dice que su mamá lo acepta mucho más fácil, ¿no? Sí. Porque estamos más acostumbrados a la heteronormatividad, es decir, que las parejas tienen que ser hombres y mujeres. Pero la idea de estos espacios es también irnos rompiendo estas maneras únicas de ver la diversidad de género, y a él le cuesta mucho más trabajo decirle a su mamá, a su familia, que de ser o de como se le había concebido como una mujer lesbiana, ahora tenía que saber que no era una mujer lesbiana, sino era un hombre trans, ¿no? Y cómo estas dos experiencias son muy interesantes de cómo la vive. Y además historias de vida, historias que además son más cotidianas de lo que parecen, que ahora simplemente las estamos abriendo, ¿no? Y que finalmente el poderlas abrir nos da la posibilidad de entenderlas y de aceptarlas, ¿no? A mí me gustaría platicarles también a quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy, que hace apenas algunas semanas en el registro civil se hizo precisamente el reconocimiento de un hombre trans que tuvo a su hija, y se hizo el reconocimiento en el registro civil de la Ciudad de México, porque en otras entidades federativas no querían reconocer su paternidad, siendo que además había sido quien había gestado, en este caso, a su hija. No querían la paternidad, querían que fuera maternidad. Querían exactamente, ¿no? Decir, no, tú no puedes venirme a decir que tú eres la madre gestora, ¿no? Y además, me digas que eres un varón. Estos son los espacios que se abren en la Ciudad de México, que son retos importantes, pero que nos dan la posibilidad, pues, de ir avanzando y de saber que, pues, que el ser hombre, que el ser mujer, hay muchas maneras de ser hombre, y creo que es lo que hoy vamos a compartir, es lo que hoy entre todas y todos y nuestros invitados vamos a entender y a reflexionar. Creo que está muy interesante el programa de hoy, así es que pues vamos adelante. Y pues yo quisiera, ¿qué es un hombre trans? Dejemos que Nathan Ambriz, por experiencia propia, nos lo cuente. Y más adelante, él aquí compartiéndonos su historia. Mi nombre es Nathan Ambriz, soy diseñador gráfico e ilustrador. Un hombre trans, ¿quién es? Es una persona a la cual se le asignó el género femenino de acuerdo, pues, a los órganos sexuales con los cuales nace, en este caso una vulva, y se le asigna una socialización como mujer, pero hay un punto de su vida en el cual no se identifica con ese género asignado y hace un proceso de transición hacia lo masculino y a nombrarse con pronombres masculinos y la elección de un nombre. Por lo regular, un hombre trans pasa desapercibido socialmente, pero cuando hace uso o requiere un servicio médico, por ejemplo, llega a tener ciertas dificultades. Si yo, por ejemplo, voy y pido una cita con el ginecólogo o con una ginecóloga o un especialista en la salud, a veces es difícil que los servicios médicos o los profesionales de la salud estén sensibilizados y que, por ejemplo, me atiendan al yo tener un útero y al tener ovarios y al tener una vulva, por ejemplo. Ese es uno de los primeros o las primeras dificultades por las cuales estaríamos atravesando los hombres trans o personas transmasculinas.